Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar una vez más con ustedes. Bendito sea el Señor que nos da la fuerza, la sabiduría, la salud para poder estar con ustedes. Sabemos que nos ha sido difícil las últimas 2, 3 semanas, pero que gracias a Dios ya estamos saliendo de ello. Ya lo único que nos queda es un poco de tos, pero gracias al Señor ya estamos mejorando. Así que mis queridos amigos y hermanos, primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Espero en el Señor que todos se encuentren bien. Permita el Señor en su misericordia que en este momento haya paz en sus corazones, que haya tranquilidad en sus mentes, que no haya tristeza en sus vidas, sabiendo que el Señor y Dios de todos nosotros está al cuidado de todos y cada uno de nosotros. Sabemos, ¿no?, que a pesar de que a veces nos la vemos difícil, no debemos quitar de nuestra vida de que el Señor siempre estará cuidándonos, guardándonos, vigilándonos y sobre todas las cosas, no protegiéndonos, porque Él mismo sabe y nos lo hace saber a través de la Escritura que pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra aquellas potestades que andan buscándonos como siempre hacer tropiezo en nuestras vidas espirituales. Así que gracias al Señor una vez más por esta oportunidad y vamos a comenzar, como les dije la semana pasada, ¿no?, de que hubiera sido bueno que nosotros hubiéramos comenzado, ¿no?, el libro de Juan con una introducción a su libro, pero por raíz de la enfermedad, pues una vez más le digo, mi cerebro no funcionó bien como debería de ser, y en este caso en particular pues lo pasamos por alto, pero que hoy permita el Señor que sea de grande bendición para todos y cada uno de nosotros, y sobre todas las cosas pues que podamos glorificar al nombre del Señor con nuestro caminar en nuestras vidas. Así que vámonos con la ayuda del Señor, los que tengan su Biblia por ahí, vámonos al capítulo 20 del libro de Juan, y vamos a leer el versículo 30 y 31 para la gloria del Señor. Así que Juan capítulo 20 versículos 30 y 31, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dice, como título en mi Biblia, dice: el propósito del Evangelio de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Vamos a orar, mis queridos amigos y hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude, que permita en su misericordia que podamos desarrollar la clase de este día de la mejor manera, que el Señor tome control sobre mi garganta, sobre mis labios, mi pensamiento, mi corazón, todo mi entero ser, y que sea el Señor hablando a través de nosotros, porque nosotros, todos y cada uno de nosotros, necesitamos aprender del Señor, aún nosotros, aún todo lo que nos disponemos en la mano del Señor para enseñar su palabra y su verdad. Necesitamos ser instruidos por el Señor todo el tiempo. No lo sabemos todo, y sobre todas las cosas, pues no tenemos el control ni aún de nuestra propia vida, sino que el Señor mismo nos va ayudando día con día y nos va protegiendo y nos va llenando de su sabiduría y de su conocimiento, incluyendo cuando adquirimos conocimiento de aquellos hombres que ya se han dispuesto a la mano del Señor mucho antes de que nosotros incluso naciéramos en esta tierra. Así que vamos a darle gracias a Dios, entregamos este momento, este servicio, y que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de nosotros. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. En tus manos nos disponemos, Señor. Sabemos, Santo de Israel, que tú eres nuestro protegedor, tú eres nuestro guardador, nuestro ayudador. Tú eres quien nos consuela, Señor. Tú eres quien nos ayuda a seguir adelante. Tú eres quien te glorificas en nuestra vida, Señor, tanto en la salud como en la enfermedad, en la dificultad como en los momentos fáciles, en los momentos tristes como en los momentos de alegría. Tú siempre te glorificas, Señor, en nuestras vidas. Y te damos gracias por ello, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, que nos ama, que nos guarda, que nos ayuda y nos fortalece. Un Dios que está al pendiente de todas las necesidades de sus hijos.
y que no se olvide de ninguno de ellos. No pierdas ningún detalle de nuestras vidas, Señor. Sino que el enemigo a veces nos quiere hacer creer, Señor, que tú estás lejos de nosotros. Pero tu palabra ya nos dijo, Señor, de que tú moras incluso dentro de nosotros. Y te damos gracias porque no solamente tú, dice tu palabra, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Así que nunca más saldrás de nuestras vidas, sino que nos ayudarás hasta el final. Nos ayudarás a cumplir el propósito por el cual tú nos hiciste nacer en esta tierra, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tu palabra es hermosa y nos ayuda a entender y a comprender de que en cada momento y en cada instante de nuestra vida, tú estás ahí, Señor, al pendiente de nosotros. Y gracias, Padre. Muchas gracias por tu misericordia. Te rogamos, Señor Santo de Israel, en esta tarde, que seas tú una vez más, Señor, glorificándote, Señor, en nuestras vidas y a través de ellas. Que seas tú, Señor, enseñándonos a todos nosotros. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi labio para con mis hermanos, palabras de bendición y de vida eterna, Señor Santo de Israel. Que seas tú, Señor, incluso corrigiendo nuestras vidas. Porque aún está en eso, Señor. Hay muchos momentos en nuestra vida en que necesitamos ser corregidos. Y te damos gracias, Señor, porque hasta en esos detalles tú trabajas en nosotros, porque tu deseo y tu anhelo es que pasemos contigo la eternidad, Señor, y no dejarás escapar ninguno de los detalles de nuestra vida, tanto los buenos como los malos, porque en los buenos, Señor, tú te regocijarás y en los malos nos corregirás, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Les ruego que me disculpen, mis queridos amigos, si estoy tosiendo mucho. Lo que pasa es que en mi condición de salud yo no tengo tiroides. A mí me removieron la tiroides hace aproximadamente como unos 13 años atrás. Entonces la tiroides es la que se encarga de mandar las hormonas a todo el cuerpo, incluyendo los músculos de los ojos y todos los demás órganos. Pero como no lo tengo y estoy tomando pastillas regularmente a diario, es una pastilla que supuestamente es de por vida, pues no es la misma cantidad de hormonas que reciben todos los órganos como debería de ser, sino que cada uno de los órganos pues debería de recibir las hormonas que necesita, ¿no? En este caso en particular, y asimismo ayudar a mi cuerpo a que se recupere de una mejor manera, ¿no? Sino que es una dosis fija, firme, que tengo desde hace 13 años, 12, 13 años, y por ende, pues, se me hace un poquito más difícil recuperarme, en especial de los pulmones, ¿no? En especial de eso. Así que permítanme un segundito, creo que se me están moviendo aquí las pantallas. Ahora sí. Ok. Sí, es que parece que a través de mi Biblia se estaba pasando la corriente de mis dedos a través del mouse, del ratón de la computadora y me movió todos los paneles aquí. Así que una vez más, demos gracias a Dios por esta maravillosa tarde y empezamos con la clase del Señor, ¿ok? Así que les digo, estamos confiando en el Señor. Estoy pidiendo al Señor que en su misericordia, si a Él le place, pues Él pueda darme una tiroides nueva, libre de cáncer, porque eso fue lo que encontraron la vez pasada. Encontraron que ya mi tiroides tenía precáncer y precisamente por eso me dieron las pastillas los médicos, para evitar que la tiroides vuelva a nacer de nuevo y que volviera a nacer con ese cáncer desarrollado. Pero como les digo, estamos confiando en el Señor y sabemos que el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. Él sabe el primero y el último día de nuestras vidas y lo único que anhelamos es poder servir a Dios, glorificar su nombre hasta ese último momento, porque de cierto no lo hicimos en el principio. Yo vine a los pies de Cristo después ya de los 27 años de edad. Ahora tengo 41, voy a cumplir 42 de hecho en 7 días. Así que gracias al Señor le doy por darme un año más de vida. Pero que le digo, aunque sea en los últimos años de nuestra vida, queremos glorificar el nombre del Señor con todo lo que Él disponga, en este caso en particular, en el propósito que tiene para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Así que, pero gracias a Dios que nos salvó
nos dio vida eterna, la cual dice, si no me equivoco, el apóstol Pedro, la cual ya la estamos gozando, la vida eterna desde estos momentos. Nosotros desde el momento que recibimos a Cristo tenemos vida eterna y sabemos, ¿no?, de antemano que al final de nuestros días veremos, por la misericordia de Dios y por la sangre de Jesucristo, veremos el rostro de nuestro Señor. Amén. Así que el día de hoy vamos con la introducción del Evangelio de Juan. En este caso, como bienvenida, quería darles estas palabras que escribí de mi corazón, en el cual dice: que el Señor Dios, Todopoderoso les llene de sabiduría, inteligencia y entendimiento sobre su palabra, y le ayude a aplicarla sabiamente en su vida conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito que Dios tiene para su vida en esta tierra. Y esto es para todos y cada uno de ustedes, para todos aquellos cuantos alcancen a escuchar este mensaje, ¿no?, este video con esta enseñanza de la palabra del Señor. Ahora una pequeña explicación es que deseo aclarar que esta introducción del Evangelio del apóstol Juan no tiene nada que ver con la salvación del ser humano. En otras palabras, lo que vamos a presentar hoy es una introducción del libro de Juan, una información que nos habla referente al libro, pero que si no la supiéramos, no se preocupe, no vamos a perder la salvación por ello, sino en este caso en particular, esta es una información que simplemente es rica y abundante para ayudarnos a comprender ciertos y determinados pasajes y eventos en la Biblia, y que al final, obviamente, tiene un beneficio, ¿no?, y el cual es el que nos ayudará a enriquecer nuestra vida espiritual y la de ustedes, y el conocimiento de la palabra del Señor en ambos, en ustedes y en mí, en nuestras vidas. Pero como les digo, no se preocupen, son fechas que se van a dar aproximadas, no son exactas. Nadie tiene un registro exacto de todas las cosas y no pienso que lo tendremos porque ya pasó el tiempo, pero que les digo, nos ayuda a enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios, pero no se preocupen si no lo tenemos completo, porque al final de cuentas, pues esto no nos va a salvar ni nos va a condenar, pero que al final de cuentas sí nos enriquece en conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, la paternidad del Evangelio de Juan se dice que no hay ningún versículo del Evangelio de Juan, o sea, literalmente en la Biblia, que afirme o registre directamente el nombre del autor de una manera específica, ¿no? Pero que sí existen registros tanto externos como internos que testifican que Juan es el autor de este Evangelio. Algunos testimonios externos son como aquel hombre, un hombre que se llama Ireneo. En este caso en particular, él vivió aproximadamente entre el 120 y 202 después de Cristo. Y otro hombre que también se llama Teófilo de Antioquía, que vivió aproximadamente en el 115 al 188 después de Cristo. Pero en cuanto a Ireneo, que es diferente de Teófilo de Antioquía, se hace un recalco de él que dice que él afirma que Policarpo, el cual era un discípulo del apóstol Juan, le confirmó que este evangelio que nosotros tenemos aquí en la Biblia fue escrito directamente por el apóstol Juan. En otras palabras, el apóstol Juan tenía como discípulo a Policarpo, y Policarpo, que fue más o menos entre la mitad o en el medio, si queremos decirlo, entre Juan y en este caso Ireneo, porque aparentemente más adelante vamos a ver que aparentemente el Evangelio fue escrito aproximadamente en el 90 después de Cristo, y ya Ireneo lo vemos en el 120 después de Cristo. Así que esa conexión fue con Policarpo, discípulo directo de Jesús, que el cual le confirma o le afirma a Ireneo, que vino tiempo después, que el Evangelio venía de la mano del apóstol Juan. También hay evidencia que apoya fuertemente que el autor de este evangelio es verdaderamente el apóstol Juan, y es evidente que el autor fue testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Como por ejemplo, número uno, el autor fue testigo ocular de la gloria del Señor Jesús, o sea, el autor del libro de Juan, el cual se cree que es Juan, o se le atribuye a Juan por lo mismo, por todas las evidencias que tenemos.
Y esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, el cual él mismo dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero mire cómo lo dice en primera persona: vimos, o sea que él vio directamente con sus propios ojos todo lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo mientras estaba aquí en la tierra. Así que este fue un testigo ocular directamente, que participó incluso, lo vamos a ver más adelante, en los eventos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También este personaje vio la crucifixión de Cristo con sus propios ojos, y lo encontramos en Juan capítulo 19 versículos 31 al 35, pero en el 35 nos dice la misma persona en primera persona. Y el que lo vio, perdón, sería más bien se ve como segunda persona, ¿no? Pero dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. O sea que el que escribió, que lo vamos a ver más adelantito, el que escribió el Evangelio de Juan fue un personaje que lo vio, dice, directamente, que da testimonio, y obviamente está hablando de las palabras que está escribiendo en ese momento, las cuales es el Evangelio de Juan, y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad, porque él está escribiendo exactamente lo que él vio. ¿Para qué? Pues para que vosotros también creáis, para que nosotros y todo aquel que lee la palabra del Señor, en este caso el libro de Juan, creamos que Jesús es el Salvador del mundo. También se dice, ¿no?, que como discípulo de Jesús escribió este evangelio, y se encuentra en el libro de Juan capítulo 21 versículos 20 al 24. Ahora, antes de continuar con este versículo, quiero aclarar: estoy mencionando el nombre del libro porque más adelante vamos a encontrar perdón, evidencias externas que están en diferentes libros de la Biblia, y no quisiera confundirlos en los versículos. Por eso menciono el libro y menciono el versículo, para que sepamos correctamente, o para que escuchen ustedes correctamente a qué libro me estoy refiriendo. Y continúo. El versículo 24 del capítulo 21 de Juan dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, o sea, el Evangelio, y sabemos que su testimonio es verdadero. En este caso en particular, él está hablando de una manera medio oculta, si quisiéramos decir, no se expresa a sí mismo. Luego vamos a ver si podemos explicar un poquito el por qué esa razón, pero como que si no quisiera presentarse como diciendo: yo vi estas cosas, yo soy Juan, el apóstol de Jesucristo, el discípulo amado, yo soy el que escribo estas cosas, doy mi testimonio, y mi testimonio es verdadero porque estoy escribiendo todo lo que yo he visto con mis propios ojos. Ahora sí que como el apóstol Pedro, ¿no?, más adelante donde se encuentra, ¿no?, y si no me equivoco también se encuentra están junto con Juan, cuando se presentan delante de aquellos sacerdotes, le dicen: no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. O sea que ellos van a decir siempre la verdad. Aquí mismo este personaje, el autor de este libro, el cual le digo, sabemos que es Juan por su evidencia, pues también, ¿no?, está diciendo la verdad, porque está dando testimonio de lo que vio con sus propios ojos, y que lo está escribiendo, y que su testimonio es verdadero. También él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, no dice que él amaba a Jesús, sino que Jesús lo amaba a él. En Juan capítulo 21 versículo 20 dice: el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, oh, perdón, me equivoqué, que él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba a Jesús, y que está en el libro de Juan capítulo 21 versículos 20, y que más adelante continúa diciendo: el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, cuando Jesucristo dijo que había uno que lo iba a entregar, ¿no?, en este caso en particular, le preguntaron quién. Aquí está el apóstol preguntando quién, y Jesús le dice, bueno, aquel que moja, en este caso conmigo en el plato, ¿no? Ahora, una de las razones por la cual quisiera añadir, no sé si agregarlo después, pero prefiero compartirlo ahorita antes de que se me olvide, es que por la razón que se cree que en este caso en particular, o que creemos, ¿no?, que Juan no se habla o no se declara directamente que es él,
Yo pienso que tiene que ver más bien con el permitir que la mirada de las personas o los oyentes que leen su libro sean puestas sobre Jesucristo, quien es el autor de la salvación y de la vida eterna, ¿no? Quien es el autor de la vida, quien es el que nos salva, ¿no? El que nos da la redención de nuestras almas. Y no que se vea a Juan como el personaje importante del Evangelio, sino en este caso Jesucristo. ¿Por qué lo podemos ver? Bueno, podemos verlo en el asunto del apóstol Pablo, ¿no? En dos ocasiones diferentes. Una, cuando el apóstol Pablo menciona, ¿no? Y se refiere a Moisés, refiriéndose a los israelitas, dice, Moisés se tuvo que poner un velo, dice, para que no pusieran los ojos en aquello que había de ser abolido, o sea, para que la gente no pusiera su confianza en Moisés, porque su rostro se había transfigurado y todo lo demás, y la gente lo mirara como un gran personaje, pusiera su confianza en él, sino todo lo contrario. Moisés lo hizo para que la gente entendiera que su mirada debe estar puesta en el Señor, porque él fue el que lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, ¿no? Y dice el apóstol Pablo que él se cubrió el rostro para que las personas no se fijaran en él. Ahora el apóstol Pablo también nos narra un suceso en particular, ¿no? Cuando él nos dice que hubo un tiempo, hubo un hombre, dice, que dentro o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, pero que fue llevado al tercer cielo, dice, que vio cosas inefables que no le era permitido al hombre expresar, ¿no? Pero él no se refiere a sí mismo, sino que dice, hubo un hombre, dice, que estaba, no sabe si fue dentro o fuera del cuerpo, no sabe si fue una visión o fue tomado en la vida real, pero que fue llevado al tercer cielo. El apóstol Pablo no se refiere a sí mismo tampoco, pero sabemos que habla de sí mismo. Él narra en primera persona lo que experimentó, aunque le digo, en esta ocasión no dice que fue él mismo. ¿Con qué propósito? Bueno, me imagino, ¿no? Que en cierto sentido no entendía cómo sucedió. Y número dos, es posible que, que en este caso en particular no se diera la vanagloria, ¿no? Pensando en él como un hombre tremendo, que las personas pensaran en él como diciendo, wow, el apóstol Pablo, como se ve hoy en día, ¿no? Si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos cuántas personas se vanaglorian allá afuera, diciéndose, entre comillas, algunos de ellos falsos, ¿no? Que se hacen decir profetas del Altísimo, que al final de cuentas ninguna de sus profecías se cumplen, son puras mentiras y engaños para extorsionar o para robar, no extorsionar, sino para adquirir de la gente, ¿no? Ese dinero que es el que tanto anhelan. No anhelan ni la salvación de las personas, sino más bien anhelan la billetera de las personas que van a sus iglesias. Hombres fraudulentos que al final de cuentas el Señor les hará juicio y que, como les digo, si el Señor no viene pronto, tarde que temprano morirán igual que todos nosotros. Y al final de cuentas, en este caso en particular, se verán cara a cara con el Señor y pagarán por todas sus mentiras y sus engaños. Entonces les digo yo, hoy en día muchas de las personas no están en la televisión o en los medios sociales con el fin de salvar las almas de aquellas personas que no conocen de Dios, sino con otros propósitos específicos, ¿no? En este caso, la vanagloria, decir, hoy Dios me usó, Dios me dio un sueño, Dios me dio una revelación, Dios me mostró esto en la Biblia y yo lo viví, lo percibí, lo experimenté después, pero todo es un yo. No tratan de decir, el Señor fue el que hizo esto, el Señor se glorificó, el Señor se engrandeció su nombre, el Señor hizo que a través de nosotros glorificara su nombre, sino que todo la dirección es hacia la persona misma. Entonces le digo yo, de esa manera pensamos o se piensa o pienso que el apóstol Juan por esa razón no expresa su nombre literalmente, sino en este caso en particular, él desea y anhela que las personas puedan venir al conocimiento de Cristo, que Él es el que salva y Él es el que redime el alma de la persona perdida. Así que le digo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles eran los pensamientos del apóstol Juan, sino que son todas estas cosas que vemos a través de los escritos que están en su libro, ¿no? Así que continúo diciendo, continúo con la clase. Hay otras líneas de evidencia externa e interna que ayudan a demostrar que Juan es el autor del Evangelio de Juan. Por ejemplo,
se observa también que el autor era un judío palestino que poseía un conocimiento de las costumbres e historia judía y de la geografía de Palestina. Y se observa también que el autor del libro, en el libro de Juan, da detalles que solamente un testigo ocular pudiera dar. O sea que no habla de detalles que solamente la persona que está precisamente en ese momento cuando suceden las cosas con Jesús es la única persona que pudiera dar ese tipo de detalles, ¿no? Y con esto pues hablamos, ¿no? Que una de las evidencias externas, y digo externas porque vamos a hablar en el libro de Marcos, era que Juan era el hijo de Zebedeo, y como hablamos ahorita que era judío palestino, que conocía las costumbres, la historia judía y la geografía de Palestina, pues Juan era hijo de Zebedeo y tenían a lo que se cree un negocio de pesca en el mar de Galilea, donde incluso se muestra, y lo vamos a ver ahorita, que Pedro era compañero de Juan. En este caso en particular, en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, donde el 16 comienza así: andando junto al mar del Galilea, en este caso era Jesucristo, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y en este caso en particular, le digo, podemos ver que estaban en el mar de Galilea, que está en Palestina, en el Medio Oriente, en el Medio Oriente, y en este caso estaba Juan junto a su hermano Jacobo, el cual eran hijos de Zebedeo, y también dice que dejaron a los jornaleros en el versículo 20. Y en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 10 nos dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, entre ambos libros nos narran, ¿no?, que Juan, en este caso en particular, estaba en el área de Palestina, en este caso le digo en el mar de Galilea, en el Medio Oriente, que eran, o aparentemente, pues, como dice, con los jornaleros, se muestra como que si tuviesen un negocio y fuera compañeros, en este caso en particular, de Simón, que también era pescador. Ahora bien, es muy probable que Juan fuese uno de los discípulos de Juan el Bautista antes de que fuese o que llegase a ser discípulo de Jesús. Y esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 1 versículos 35 al 42, pero que en el versículo 40 dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Una vez más podemos ver que de manera indirecta, en este caso en particular, cuando pasa Jesús por donde estaba Juan el Bautista, y que Juan el Bautista dice: ahí el Cordero de Dios. En este caso dice que Pedro y uno más, de manera indirecta, que uno más escucharon decir esto de Juan y empezaron a seguir de Jesús. Y más adelante nos dice, ¿no?, que Jesús le dice: ¿qué quieren? O sea, los discípulos le dicen, estas personas le dicen, Pedro y el otro: Rabí, ¿dónde moras? Y entonces dice que se pasaron con él aquel día, ¿no? Y al final de cuentas, le digo, de manera indirecta dice, era uno de los dos. Pero menciona directamente a Pedro, pero no se menciona a sí mismo. También se dice que Juan fue elegido por Jesús para ser uno de los 12 apóstoles de Cristo. Lo encontramos en Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Y dice que al convertirse, así, en parte del círculo íntimo de Cristo, y de esta manera le fue permitido ser testigo de diferentes situaciones, ¿no? Número uno, podemos ver que fue el testigo de la transfiguración de Jesús, el cual está en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, pero en el 1 y el 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano
y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ese fue el momento en que aparecieron Moisés y Elías hablando con Cristo, y uno de los discípulos incluso quería hacer 3 enramadas para que permanecieran Cristo, Moisés y Elías, pero que al final de cuentas, pues la Biblia hace notar que estaba hablando locuras, pues tenía miedo y no sabía qué hacer o qué decir, ¿no? También fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 46, pero al 56, perdón, 40 al 56, pero en el 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Nótese que él dice que no dejó entrar a nadie consigo, o sea que ni siquiera el resto de los discípulos, o sea, en este caso solo menciona a 3, pero todavía faltan 8 discípulos más, 9 discípulos más. Entonces, como les dije ahorita al principio, Juan se convirtió de parte de un círculo muy íntimo con Jesucristo, que también lo vemos más adelante, y lo vemos incluso en el huerto de Getsemaní, en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42, pero en el que en 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. O sea, estaba con sus discípulos. Pero en el 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Un círculo muy íntimo, en este caso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siempre se llevaba a estos 3. Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero que les digo, Juan se convirtió, en este caso en particular, en alguien importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado no pudiéramos decir que eran los consentidos, pero si quisiéramos transmitirlo en esta noche así, pues dijéramos, ¿no?, que eran consentidos al llevarse a Pedro, a Jacobo y a Juan. No digo que es así, sino que simplemente lo menciono para hacerlo marcar en cierta forma, ¿no?, de que se vea la diferencia entre estos 3 hombres que Jesús siempre se tomaba y se llevaba aparte. Ahora bien, algo bien importante es, como dijimos, es que el autor de este libro da detalles que solamente una persona que pudo percibir y ver las cosas en primera persona, en vivo y con sus propios ojos, las podía dar. Y en este caso fue el asunto en que él fue realmente el único testigo que estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vemos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30, donde en el 26 y el 27 dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, note que se expresa como si fuera en tercera persona, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, fue un personaje que vio directamente, estuvo presente y estuvo muy cerca en la crucifixión de Cristo, como para poder escuchar estas palabras de una persona que estuviera muriendo sin fuerza, todo golpeado, desfigurado, el cual era nuestro Señor Jesucristo, y que con esas palabras, que me imagino no traerían tanta fuerza por causa de toda la pérdida de la sangre y el cansancio de su cuerpo, porque ya había sido torturado, en este caso desde la noche anterior, ¿no? Ya sin fuerza, pues Juan y María tuvieron que haber estado demasiado cerca de esa cruz como para poder escuchar a Jesucristo decir estas palabras, ¿no? Y confirmar que sí entendió el mensaje que le dio Cristo, porque dice, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Entonces le digo, fue una persona muy cercana a nuestro Señor Jesucristo, aunque en este caso, le digo yo, mencionaba a 3, a Pedro y a Jacobo y a Juan, pero Pedro y Jacobo no se ven en esta escena. Acuérdense que Pedro pues estaba amargamente llorando por haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Así que después del comienzo de la iglesia,
Juan ministró junto con Pedro en diferentes ocasiones, en lo cual encontramos el libro de los Hechos. No lo vamos a leer, es un poquito largo. Hechos capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 22. Y Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Y que llegó a formar parte significativa de la iglesia de Jerusalén. O sea que llegó a ser alguien importante, en lo cual la Biblia lo narra de la siguiente manera. En este caso, el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, el cual dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, este es Pablo hablando, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a las gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, en este caso, Pablo y Bernabé iban a predicarle a todos aquellos que no eran judíos, mientras que Jacobo, Pedro y Juan, y me imagino los demás apóstoles, eran las personas que se dedicarían a predicarle a todos aquellos que eran judíos. Pero que dice aquí que Juan, Pedro y Jacobo eran considerados columnas en la iglesia, en este caso, ¿no?, de Jerusalén. O sea, eran unas personas realmente importantes. Imagínense, ¿no?, el Señor hasta dónde no lo llevó para glorificar su nombre, y le dio una gran posición importante. Le digo yo, en este caso en particular, me imagino, ¿no?, y damos una vez más crédito a que Juan no se refiere a sí mismo en su evangelio, posiblemente con ese propósito, que las personas vieran a Jesucristo y no que lo vieran a él como esta persona importante, ¿no? Como incluso el apóstol Pablo narra, ¿no?, cuando habla de su testimonio, dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, una de las personas más importantes de Israel en aquellos tiempos, ¿no? O sea, lo resalta para hacerle saber, entender a las personas: a mí no me enseñó cualquier persona la ley del Señor, sino que me la enseñó Gamaliel, aquel gran maestro que existe en Israel. Pero que después, ¿no?, él tiene todas sus ganancias como pérdidas para ganar a Jesucristo, lo cual fue más importante que aquel hombre Gamaliel en la vida del apóstol Pablo. Asimismo, de anciano fue exiliado a la isla de Pasmo. Espero que no se me estén durmiendo, ¿no? Ya estamos terminando, estoy en las últimas partes. Si no se estén durmiendo, sino que todo lo contrario, que esto pueda ser un enriquecimiento para su vida. Como les digo, es la introducción del libro de Juan, y espero en el Señor que le ayude a entender que las introducciones de los libros a veces nos ayudan a entender versículos que no podemos comprender de manera directa en la Biblia. Continúo. De anciano fue exiliado a la isla de Pasmo a la isla de Patmos por el gobierno romano a causa de su testimonio por Cristo, y fue allí donde escribió el libro de Apocalipsis, el último libro que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí como prueba tenemos Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, en el cual dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que aquí está Juan hablando de sí mismo, como lo podemos ver, ¿no?, que él fue exiliado, fue llevado a esa isla preso por causa de Cristo y de la palabra del Señor, y que fue ahí donde escribió, ¿no?, el libro del Apocalipsis. Ahora bien, el lugar y la fecha que se dan, al igual que los otros evangelios, existen diferentes posturas acerca de la fecha y del lugar de su redacción. Sin embargo, se cree que fue escrito aproximadamente al final del siglo I después de Cristo. Esto es alrededor de entre el 85 y 95 después de Cristo. Algunas personas creen que el Evangelio de Juan sugiere que sus lectores ya estaban familiarizados con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y de esta manera sitúa el Evangelio de Juan mucho después de estos tres evangelios. El 92% del material explicado en el libro del Evangelio de Juan
no se encuentra en los evangelios ni de Mateo, ni de Marco, ni de Lucas, y esto revela que por alguna razón Juan evitó de manera consciente repetir estos evangelios. En otras palabras, el 92% que tenemos del libro de Juan fue algo totalmente diferente a lo que se encuentra en los demás evangelios. Incluso se cree, ¿no?, que el apóstol Juan, como dijimos ahorita, se cree que él sugiere en su manera de hablar y de expresar y de compartir el evangelio que las personas a quien se los comunica, ya ellos ya conocían a Mateo o el evangelio de Mateo, ya conocían el evangelio de Marcos y conocían el evangelio de Lucas, y no quería repetir las mismas palabras, los mismos sucesos, los mismos hechos, sino que se enfoca más en compartir cosas que vivió de primera persona, pero que no se habían compartido en estos evangelios. Por eso el 92% del libro de Juan es totalmente diferente a los otros 3 evangelios, los cuales sí tienen mucha similitud. De acuerdo con el testimonio de Ireneo, se dice que Juan escribió el evangelio mientras vivía en Éfeso, y se cree que este evangelio fue escrito en un medio gentil, donde la mayoría de ellos eran gentiles. Dice, porque las fiestas y el uso de los judíos se van explicando para beneficio de aquellos que no están familiarizados con estas costumbres. Como por ejemplo, hay 2 seguidos en Juan capítulo 2, versículo 13, el cual dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, o sea, mencionando con esas palabras que era la Pascua de los judíos. En el capítulo 4 de Juan, versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. O sea, estas cosas ya las sabía un judío. Así que se las presenta a alguien que es gentil, que no conoce las tradiciones y las culturas de los judíos, al 100% pudiéramos decir, ¿no? Porque en este caso, la samaritana sabía perfectamente que no se podía llevar con los judíos, pero que al final de cuentas, le digo, se cree que Juan se encontraba en un ambiente mayormente de personas gentiles, los cuales son personas que no son judíos. Y de ahí la última parte está en el libro, en el mismo libro de Juan, pero hasta el capítulo 19, en el versículo 31, donde una vez más dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Mire con qué énfasis y con qué detalle habla de las tradiciones y de la cultura judía, en este caso en particular. Así que se puede concluir o podemos concluir con que en el que perdón, se me enredó la lengua. Así que se puede concluir que el anciano apóstol Juan, reflejando una perspectiva madura, escribió el 4.º evangelio a finales del siglo I en Asia Menor, que es el lugar donde se encuentra Éfeso. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de evangelizar, presentando evidencia personal para que las personas puedan llegar a conocer y creer en Jesucristo y puedan recibir de él vida eterna, ¿no? En este caso, Juan, capítulo 20, versículos 30-31, lo dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y asimismo, pues es nuestro propósito, el cual que nosotros seguimos y también buscamos al retransmitir la palabra del Señor, el cual es la Biblia, para que las personas puedan encontrarse con Dios y reconciliarse con Él y puedan obtener de Dios la vida eterna. Por eso nosotros estamos aquí, predicando la palabra del Señor, predicando los evangelios, las cartas, todos los libros, para que las personas de alguna forma u otra puedan llegar al conocimiento de Dios, se reconcilien con Él y puedan en algún día no muy lejano encontrarse con Cristo en la eternidad.
Sobre todo, como siempre les he dicho, lo más importante es la salvación. O sea que lo importante no es solamente el conocimiento de la palabra de Dios o de los libros y de todo lo demás, sino la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas acompañada de una buena relación con Dios. En este caso en particular, nosotros pudiéramos ponerlo de las diferentes maneras, ¿no? ¿De qué me sirve a mí conocer de tapa a tapa la palabra del Señor si al final de cuentas no voy a aplicarlo? De nada me sirve. A mí me sirve la palabra del Señor completa de tapa a tapa, al mismo tiempo que la aplico en mi vida, reconociendo que Dios es el Salvador, pidiéndole perdón por mis pecados, porque los encuentro en la Biblia me hace saber mis pecados, le pido perdón a Dios, me reconcilio con Él, acepto a Cristo como Señor y Salvador y trato en todo lo posible o humanamente posible de vivir una vida recta, justa y santa delante del Señor, con la ayuda del Señor, por supuesto, porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y asimismo yo sé que por causa de Jesucristo, por causa de su sangre derramada en la cruz del Calvario, pues yo soy salvo y al final de cuentas veré la vida eterna en la presencia del Señor. Ahora la estamos viviendo, pero no la estamos experimentando porque todavía estoy aquí en esta tierra, pero cuando parta de esta tierra sé que veré el rostro de mi Señor. Y asimismo quisiera aprovechar este momento para invitar a todas aquellas personas que todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador. De nada les sirve a la humanidad entera que conoce y que existe un Dios si al final de cuentas no aplican en su vida lo que Dios pide y demanda. Como Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, al final de cuentas dice, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí está la voluntad del Padre. Así que nosotros tenemos que hacer la palabra del Señor, cumplirla en nuestra vida, vivirla, no solo conocerla, como muchas personas lo conocen, pero ninguno de ellos quiere vivir la palabra del Señor. Pues así mismo te invito a ti, si no conoces del Señor, que busques de Dios, busques de su palabra, ve a una iglesia donde se predique a Cristo verdaderamente, reconcíliate con el Señor si es posible en este instante, pídele perdón por tus pecados, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y vive una vida agradable delante del Señor y verás que al final de tus días valdrá la pena o verás que valió la pena haberte entregado a nuestro Señor Jesucristo. Así que mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí llegamos a esta clase. Espero no haberles aburrido mucho. Sé que no es lo mismo hablar de una introducción que hablar de la palabra del Señor, pero que al final de cuentas, como les dije, no tiene nada que ver con la salvación, pero enriquece mucho nuestra manera de ver la palabra del Señor, ¿no? O de poder palparla y percibirla, como en este caso, cuando yo me topé y me encontré en la información de que era posible que Juan era posible que era discípulo de Juan el Bautista, me llamó la atención y cuando leí el versículo me impresionó la manera en que Juan se presenta a sí mismo sin hacerle saber a la gente que él era de quien él estaba hablando. Muy hermoso, muy importante, muy detallista en ese sentido. Así que hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Con la ayuda del Señor continuaremos la próxima semana. No la introducción llegó hasta aquí. Sé que hay otras cosas que pude haber mencionado, ¿no? Otras cosas que se mencionan en diferentes libros, como por ejemplo en el libro de la profecía nos menciona acerca de que el libro de Juan tiene aproximadamente el 20% de profecía. En este caso en particular dice que tiene 45 predicciones distintas en 180 versículos, de los cuales son 866 versículos en este libro, y ahí menciona, ¿no?, que tiene el 20% de contenido, el cual es profecía, y que 25 citas se encuentran en él
del Antiguo Testamento. Le digo, mucha información muy rica, y de hecho quisiera dejarle, ustedes pueden pausarlo después, quisiera dejarle este bosquejo del Evangelio del Juan. Le digo, es la información que yo recibí donde hice el estudio. Muy bueno porque lo nata y lo relata, ¿no? En este caso en particular de forma detallada, el libro casi completo, y espero en el Señor que pueda serles útil a ustedes en el momento en que vayan a hacer la lectura. También quisiera hacerles mencionar que esto los encontré, esta información, en estos libros que se encuentran aquí, se llaman Panorama del Antiguo Testamento. Le digo, me gusta compartir con la gente libros donde encuentro información importante para nuestras vidas, que nos pueden ayudar a entender más la palabra del Señor. Y les digo, esto es, el naranja es del Antiguo Testamento y el verde del Nuevo Testamento, pero que son de la misma compañía. Y en la parte de atrás, pues tienen esta información, ¿no? Que son de la editorial Portavoz, perdón. Y ahí abajo donde dice el número ISBN, usted escribe, si no me equivoco, ese número en Google o Google, como usted lo conozca, y escribe ese número y parece que lo va a llevar directamente a ese libro donde quiera que lo encuentre. Estos libros son a pesar de que son libros que nos habían compartido en el Instituto Bíblico hace muchos años atrás, yo los he comprado recientemente, pero que les digo, da una información muy interesante de todos los libros de la Biblia, y que es muy hermoso el momento en que nosotros nos percatamos de esta información, que les digo, llega un momento en que nos llega a volar la mente al darnos cuenta de versículos que dicen, vaya, yo ya había leído eso varias veces y no lo había comprendido así. Ahora también quisiera hacer una advertencia, como siempre, ¿no? El cual es de que ciertamente todos somos humanos. Yo hago mención, perdón, de todo, de estos y ciertos determinados libros que para mí creo que son importantes para adquirirlos y adquirir conocimiento de ellos, pero que al final de cuentas, les digo yo, son información, son comentarios, son notas de personas comunes y corrientes como usted y como yo, y que tarde que temprano, al conseguir esos y otros libros, vamos a leerlos y nos vamos a dar cuenta o nos vamos a topar con la realidad de que hay cosas que chocan con lo que nosotros creemos, pero que al final de cuentas gran parte del libro pues da una información muy rica, muy importante, que es bueno adquirirlo, y que seamos como el apóstol Pablo, si no me equivoco, ¿no? El cual dijo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, que no dejemos de adquirir un conocimiento rico y bello para nuestra vida espiritual solamente por el creer o el pensar que esa persona no piensa como yo, no cree todo lo que yo creo, o que al final de cuentas su denominación no es la misma que la de nosotros. Así que pienso yo que es un pensamiento erróneo, porque Dios tiene su cuerpo, el cual le llama su iglesia, el cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo de Cristo vamos a encontrarnos que hay personas de diferentes denominaciones, pero que al final de cuentas viven para Dios, glorifican a Dios en su vida y que llevan vidas muy ejemplares, incluso, diría yo, en ocasiones, mejores que muchísimos cristianos que se dicen ser cristianos pentecostales, ¿no? Y lo digo porque en este caso con autoridad de causa, si podemos decirlo así, porque he escuchado a muchas personas que no son de nuestra denominación, que no son pentecostales, pero que Dios les ha dado una tremenda sabiduría para exponer el Evangelio de Cristo, y de los cuales uno se enriquece mucho y aprende mucho de ellos. Y lo cual, eso es lo que yo veo, ¿no? Que hay mucha división en el cuerpo de Cristo, excepcionando o rechazándose los unos a los otros, pero me gustaría compartir solo estas últimas palabras, y perdónenme que les tome su tiempo, pero de aquel hombre, no recuerdo su nombre específicamente en este momento, pero no fue hace mucho tiempo atrás que yo lo vi, es que él dice, aquí estoy yo y aquí está mi hermano sentado al lado mío. Él no cree lo que yo creo y no pienso yo lo que él piensa, pero que al final de cuentas está bien si él quiere levantar una pared, o queremos levantar una pared de división, él con sus creencias y yo con la mía,
pero que tengamos mucho cuidado de no levantar esa pared tan alto que cuando llegue el momento de la necesidad, yo no pueda extender la mano hacia él por lo alto que hemos hecho la pared para poder ayudarle, y viceversa, que no sea tan alta que cuando yo necesite de él, que esa pared no sea tan alta para que él también pueda echarme la mano en el momento que yo lo necesito. Y le digo, y esa persona no es pentecostal como nosotros, pero que Dios le ha dado una tremenda sabiduría para exponer la palabra del Señor, y sobre todo eso, ¿no? El ayudarle a la gente a reconocer que es verdad, tenemos diferencia, pero que esa diferencia no tiene que llevarnos al excluirnos a tal grado de decir, no, él no piensa como nosotros, así que él no se va al cielo. No, nosotros no determinamos eso. El Señor es el que determina de eso, quién se va al cielo, quién se queda, quién muere, quién vive, pero que al final de cuentas, le digo, la iglesia de Cristo tiene que empezar a madurar y entender que a pesar de que tenemos pensamientos diferentes, todos somos el cuerpo de Cristo. Ahora no quiero que confundan, no estoy hablando del ecumenismo, no estoy hablando de manera de pensamiento entre cristianos y testigos de Jehová, cristianos y católicos, cristianos y mormones, ni nada de eso. No confundan las cosas. Estamos hablando de cristianos verdaderos con solamente denominación diferente, donde se ve por evidencia propia que se dejan utilizar por el Señor y que no son de esos fanfarrones por ahí que se hacen decir que son apóstoles del Señor y que lanzan profecías que al final de cuentas, le digo yo, son solamente una bola de mentiras engañando a la gente, sino que estoy hablando de personas que viven una vida recta delante del Señor y que hacen todo lo posible por glorificar y levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que le digo, y de hecho le digo, sé que hay mucha discusión entre eso, ¿no? Por causa de las denominaciones, pero curiosamente me he topado que aún en nuestros institutos, de los cuales se ha hablado de estos tipos de situaciones, me he topado que tenemos libros de personas que no son pentecostales, que son de otra denominación, pero que al final de cuentas nos los dan en el instituto como libros de estudio para que podamos enriquecer nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Así que ruego al Señor que esa madurez exista entre todos nosotros también, y que tengamos cuidado, sí, sobre a quién escuchamos, pero que no dejemos de enriquecernos de la palabra del Señor, de aquellos que nosotros podamos verlos, que sí tratan de vivir una vida recta y santa delante del Señor. Y que como todos nosotros, ¿no? Como humanos, cometen sus errores, sí, cometen sus equivocaciones y enseñan las cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo, sí, está bien, pero que al final de cuentas nosotros también tenemos esos errores. Posiblemente para nosotros, para ellos, enseñamos cosas en las cuales estamos equivocados, que seguramente también tienen sus propios argumentos, pero que al final de cuentas, les digo yo, esto no tiene por qué dividir el cuerpo de Cristo, más al contrario, tiene que unirnos más sabiendo que Dios a todos nos hizo con un propósito diferente. Como nosotros tenemos la oreja para oír, no hablamos con ella, ¿verdad que no? No miramos con nuestros labios, sino que con ellos nos comunicamos, y obviamente no escuchamos con nuestros ojos, tampoco caminamos con los cabellos de nuestra cabeza. Cada una de las cosas de nuestro cuerpo tiene su propósito, y así el cuerpo de Cristo tiene a sus miembros que nosotros no podemos decir con certeza este sí, este no, pero que el Señor Jesucristo sí puede decirlo, y como dice en este caso en particular su palabra, ¿no? Que al final de cuentas nos llevaremos grandes sorpresas cuando estemos en el cielo. Y de hecho, este hermano mencionó también, dice, cuando lleguemos al cielo nos vamos a reír de todas las burradas que hicimos y dijimos aquí en la tierra, en este caso en particular, ¿no? Con estas divisiones que intentamos hacer a veces los unos con los otros. Así que mis queridos hermanos, Cristo les ama, adelante del Señor. No se olviden que también les amamos, les apreciamos en el Señor, y les ofrecemos una disculpa porque ciertamente queremos hacer el tiempo corto para que ustedes puedan ir a descansar, pero que al final de cuentas nuestro anhelo y nuestro deseo es que todos y cada uno sean enriquecidos verdaderamente con la palabra del Señor al máximo,
Al cabo que solamente es una horita, veo que tenemos 59 minutos, es solamente una horita, pero que le digo que al final de cuentas esto puede enriquecer su vida a tal manera que usted pueda glorificar el nombre de Dios en su vida y en todas y cada una de las cosas que usted hace para el Señor. Así que recuerde, Cristo les ama y nosotros también. Nos despedimos con una oración de agradecimiento a nuestro Señor por habernos ayudado hasta este momento y pidámosles a Dios, como le dije, que nos dé madurez, sabiduría, entendimiento y inteligencia sobre su palabra y sobre todas las cosas que necesitamos hacer para Él en el propósito que Él tiene para nuestras vidas y solo bajo su voluntad. Amén. Así que inclinemos su rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias, Señor, por tu palabra y tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso. Tú nos amas, Señor. Tú quieres salvar a la humanidad entera. De hecho, tu palabra dice en el mismo libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que tú amaste a la humanidad entera y la amas hasta el día de hoy. Y anhelas y deseas que todos procedamos al arrepentimiento en Cristo Jesús, que vengamos a reconocerle como Señor y Salvador y que al final de cuentas podamos nosotros abrir nuestros ojos en tu presencia, Señor. Tú quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, tu amor incomprensible, Señor. Ese amor tan maravilloso que no hay ninguno de nosotros que pueda dar detalle a detalle a qué se refiere, cómo se expresa, cómo se manifiesta en su totalidad, sino que simplemente tenemos pequeños destellos de tu gloria, Señor. Y gracias te damos por ello, Señor, porque tú eres Dios. Como David decía en el momento en que quería juzgarlo, dice, júzgame tú, Dios, porque el hombre no tiene misericordia. Pero más sin embargo tu palabra dice que tú eres grande en misericordia, eres grande en perdonar. Y te damos gracias por ello, Señor. Te suplicamos por todas aquellas personas que no te conocen. Y no solamente por las que no te conocen, Señor, sino por aquellas que son rebeldes a tu palabra, Señor, que son rebeldes a tu llamado. Porque tú sabes, Señor, que nosotros somos de una materia corrompida, caída, destruida, Señor, que no pensamos nada más que en el continuo el mal. Pero tú en tu misericordia a los más rebeldes, a los más perversos, a los más bandidos, a los que no tienen corazón, aún hasta ellos tú has llegado y los has transformado. Muchas de esas personas han dado testimonio de que tú los has salvado. Así mismo síguelo haciendo hoy en día, Señor, alcanzando esas vidas, esas personas. Utilízanos a nosotros como una herramienta útil para la gloria de tu nombre y que al final de cuentas, tanto ellos como nosotros podamos darte gracias y glorificarte por tus maravillas, por tu misericordia, por tu perdón, por tu salvación en todos y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a prestarnos en tus manos, o mejor dejarnos llevar en tus manos para que tú nos dirijas conforme al propósito que tienes para nuestras vidas. Y sobre todo, haznos sabios, Señor, inteligentes, Señor, que seamos personas que al final de cuentas podamos determinar entregarnos en tus manos y no permitir al enemigo que entre en nuestras vidas, ni dándole lugar, Señor, para que se aproveche y nos haga tropezar en nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario, que como hombres entendidos en tu palabra y en tu verdad, podamos determinar cuando el enemigo quiera hacernos tropezar, que podamos determinar por tu ayuda, Señor, y por tu misericordia, cuando Él quiera, Señor, hacernos caer de tu gracia y que podamos sacarle la vuelta, que podamos, Señor, enfrentarlo en el sentido de que seas tú quien lo reprendas, como dijo aquel hombre, aquel ángel a Satanás, que el Señor te reprenda. En este caso en particular, Señor, tú eres nuestro defensor. Tú eres quien nos ayuda, Señor, en todo momento difícil de nuestra vida. Y eres tú, Señor, quien hace alejar al enemigo de nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre. Gracias porque lo has hecho. Asimismo, hazlo con aquellas personas, Señor, que en estos momentos son rebeldes a tu palabra, a tu llamado, llamado de amor, Señor. No llamado, Señor, en el que podamos decir, las personas se van a volver más rebeldes por lo duro que eres, sino todo lo contrario. Tú los llamas con ligaduras de amor, dice tu palabra, Señor. Con aquellas palabras, Señor, en las cuales tú haces entender, incluso en el libro de Juan, que es por amor que tú haces ese llamado, Señor, porque sabes a dónde se dirigen nuestras vidas sin ti, Señor. ¿Sabías tú, Señor, que si yo me moría sin ti me iba a la condenación eterna y que no vería tu rostro jamás, Señor Santo de Israel? Pero más sin embargo, en tu misericordia decidiste alcanzarme y aquí estoy, Señor, para la gloria de tu nombre
y por tu misericordia solamente, Señor. Y te doy gracias. Gracias por haberme salvado. Yo te ruego por aquellas personas, Señor, que necesitan salvación. Y te ruego, Señor, en tu misericordia que me uses como una herramienta útil en tus manos y para la gloria de tu nombre, trayendo a aquellas personas a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Yo te ruego, Señor, por la consolación de aquellas personas que estén sufriendo en este momento, Señor. Sé que muchos de ellos tienen a sus seres queridos en los hospitales por causa del coronavirus, Señor. Algunos de ellos los tienen por alguna operación. Algunos de ellos los tienen por cualquier otra enfermedad común y corriente, Señor. Pero que todos ellos puedan sentir tu paz, Señor. Puedan sentir tu amor, puedan sentir tu protección. Que ellos puedan sentir tu mano poderosa tocando sus vidas, llegando a su alma en lo profundo de su corazón y su mente. Y que puedan tener paz en Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que tú, el Dios Todopoderoso, el que vive y reina para siempre, el Creador de los cielos y de la tierra, está junto a ellos, Señor Santo de Israel. Que no te sientan distantes. Sé que muchos de ellos ni siquiera te conocen y sé que muchos de ellos son rebeldes a tu palabra y a tu verdad, pero aún con todo y eso, ayúdales en tu misericordia a sentir, Señor, de que tú estás cerca de ellos, que simplemente necesitan clamar a ti por misericordia, Señor, y por perdón de sus pecados, y que tú con toda ligereza, Señor, sin ninguna tardanza, prestarás oído, Señor, a su llamado para la gloria de tu nombre y para tener misericordia de todos ellos como la tuviste con nosotros. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y entendidos, y que podamos presentar tu palabra y tu verdad de una manera, Señor, que las personas puedan entender de que tú eres Dios y que lo único que deseas es salvarnos a todos nosotros, así como quieres salvarlos a ellos. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos, y una vez más perdonen la tardanza. Les prometo que con la ayuda del Señor, si es la voluntad del Señor, pues vamos a tratar de ser un poquito más ligeritos al momento de presentar la palabra del Señor. Pero al final de cuentas les digo, no quiero hacer lo que yo quiero, sino que quiero hacer lo que Dios quiere, porque todo es para la gloria de su nombre. Y al final de cuentas, mi recompensa, en este caso, proviene del Señor, no proviene de mí mismo. Así que no puedo darme el lujo de decidir apartar a Dios de mi vida por querer presentar un evangelio a mi manera, sino todo lo contrario, que sea siempre a la manera de Dios, pero siempre con la sabiduría del Señor. Amén. Así que si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Cristo les ama, nosotros también, y si Dios lo permite, pues estaremos pronto con ustedes. Así que hasta pronto. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Adiós.